يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. Sé que están muy ansiosos a escuchar la segunda parte de la charla, de la clase que hemos tenido, hablando sobre el rechazo del Señor Pablo a primogenitura de Ismael. Hemos dicho, dentro del judaísmo se inventó una cosa que ningún profeta no lo había traído: la preferencia racial del pueblo judío. Es lo que ellos inventaron, lo que no existía en el tiempo de los profetas. Quiere decir, era un invento del pueblo judío. Entonces, ellos dentro de ese concepto llegaron a decir que son el pueblo escogido, son el pueblo especial, etcétera, etcétera. Poco a poco, esa creencia inventada por ellos, más aún, como para recuperar su integridad tribal después de exilio a Babilonia, después de diáspora babilónica. Nosotros tenemos ese asunto bastante importante. Quiere decir, ellos para recuperar lo que habían perdido, entonces tuvieron que inventar creencias. Por ejemplo, en América Latina no existía ningún país, sino gobiernos regionales de colonias de España, punto. Después, cuando ellos llegaron a independizar el continente, para cortar las manos que estaban robando en este continente, bueno, algunos independizadores con buena intención, algunos otros para comer ellos mismos. ¿Por qué mandarlo a España si nosotros mismos podemos aprovechar del pueblo? Hay que dividir los líderes de independencia a dos grupos, igual. Bueno, nosotros vemos una cosa que se inventa y después se va a fortalecer: el espíritu nacional en América Latina. Por ejemplo, un país en contra de otro, un país en contra de otro, así. Aunque al fondo son lo mismo, por ejemplo, son un mismo pueblo, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, son cada uno parte de Gran Colombia. Entonces, hoy en día vamos a ver, por ejemplo, Venezuela está en contra de Colombia, ¿sí? Es decir, ese espíritu nacionalista, regionalista, que es un invento. No tiene por sí mismo, no tiene un valor. Pero para los que quieren colonizar es mejor. A veces los políticos también aprovechan de este sentimiento. Dentro de un pueblo, que es el pueblo judío, rechazado, exiliado, capturado en Babilonia, vemos que poco a poco los sacerdotes también dieron más énfasis en el tema de racismo o tribalismo judío. El tema de la sangre escogida, todo eso. Y después, cuando los fariseos ya toman el Sanhedrin, van a incluso cambiar y adaptar todos los conceptos a este sentido. Quiere decir, todos los conceptos que nosotros tenemos. Por ejemplo, un profeta está por venir, Mashiach, un Mesías está por venir, todo. Entonces ellos lo van a cambiar los conceptos, adaptarlo a ese nuevo concepto para integrar al pueblo judío. Decir que siempre toda la bendición llegará a ellos, no importa que sean pecadores o sean gente buena. Y después decir que todos los santos, incluso ese gran profeta, vendrá de ellos.
Cuando llega el profeta Jesús, la pasea con él, con un anuncio de la buena nueva, de la venida del último profeta, pero corrigiendo esta tergiversación en la creencia, decir que no, eso no es de vosotros, no es de los judíos, sino será esa gran bendición tal como Dios ha prometido a primogénito legal de Abraham, Ibrahim, que es Ismael, el primogénito. Entonces esa bendición llegará a ellos. Ellos empiezan a rechazar a profeta Jesús. Entonces nosotros en las palabras de Santísimo Jesús vemos que Él da énfasis en algunos conceptos. Primero, el número de los apóstoles que tiene. Él no ha elegido un apóstol fariseo, pero de repente, cuando ya prácticamente en la tierra no está Santísimo Jesús, los fariseos, entre ellos el más destacado, que es Pablo, vienen a tergiversar todas las enseñanzas, contradecir a los apóstoles y decir que Jesús es hijo de Dios, ¿sí? Pero nosotros en palabras del mismísimo Santísimo Jesús vemos que Él dice: yo soy hijo de hombre, invitando a ser siervo de Dios. Ese concepto es importante porque después en palabras de Pablo vamos a ver esta discusión. Decir que la venida del profeta Jesús es para convertirnos de siervo de Dios a los hijos de Dios. Mira, de siervo de Dios y obedeciendo la ley, vamos a ser los hijos de Dios salvados por la gracia. Ese es un concepto que lo ha inventado Pablo y no está en las palabras de Santísimo Jesús. Es interesante. Entonces ahora vamos a ver una parte de palabras de Santísimo Jesús, después a tomar palabras de Pablo, a ver cómo ataca al profeta Ismael y su primogenitura. Y hemos dicho, dentro de esos ataques, ellos también atacan al arcángel Gabriel, porque dicen, él es quien es culpable de llevar la bendición del pueblo judío a los musulmanes, a los descendientes de Ismael. Entonces vamos a ver primero las palabras de Santísimo Jesús. En Mateo 24, ustedes ven, capítulo 24, versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Hablando de los profetas falsos. Él sabe que un tipo como Pablo viene a tergiversar los conceptos. 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. No habla de Hijo de Dios, habla de Hijo de Hombre. Los cristianos lo interpretan como la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Entonces él dice, yo soy Hijo de Hombre. A ver, vamos a ver. ¿Quién es pues el siervo fiel? Para Jesús el concepto de buen seguidor es ser siervo fiel, creyente fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo. Mira, el concepto que insiste Jesús es siervo. Quiere decir, la persona que según Jesús es dichoso, recibe la bendición de Dios, misericordia de Dios, es siervo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Nosotros decimos, ¿a qué Señor refiere Jesús? Los cristianos lo interpretan a la segunda venida de Jesús. Nosotros decimos, no. Jesús, toda su misión es preparar a la gente y a su pueblo judío, a los hijos de Israel, la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces todas esas profecías refieren al profeta Muhammad. Otra vez volvemos. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doy testimonio que Muhammad es su mensajero su siervo y su mensajero. Su siervo, siervo de Dios. Siervo de Dios. Ese es el concepto que después vamos a ver en muchos capítulos de la Biblia. Habla del mensajero y del siervo de Dios. Para que tú tengas en memoria, en la oración también lo repetimos. Esto es el siervo, el siervo y el mensajero.
De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. En dos partes en la Biblia tenemos como, y habla mucho mal de emborrachamiento. Uno es el nacimiento de Juan Bautista, que dice, este hijo no va a beber, este hijo no va, y a Zacarías. Quiere decir, beber para ellos ya es prohibido. Y también aquí, entre otras partes, que dice, el siervo malo es que bebe y se emborracha. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente. Esto es, nosotros decimos, la predicción de Jaibar. Mira, los judíos que ya se emborracharon por pensamientos inventados o creencias inventadas. Se emborracharon, somos los especiales, somos los hijos de Dios, no importa los pecados que hagamos. Se emborrachan, entonces de repente viene quiere decir, la aflicción celestial, y entonces cuando en Medina ellos ya están tan borrachos de esa creencia falsa, tergiversada, y ese Señor, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará. Los judíos de Medina empezaron a conspirar en contra del profeta del Islam. El profeta del Islam empezó con el trato de paz con ellos, ni persiguió a los judíos, ni maltrató a los judíos, nada de eso. Porque el Islam nos ordena estar en paz con los judíos, con los cristianos, con los musulmanes, con todo el mundo. Pero en cuando ellos empiezan a conspirar y empezar a traicionar en contra del gobierno islámico, entonces el gobierno islámico, no importa esa persona sea musulmán, judío o cristiano, el gobierno islámico tiene su responsabilidad de proteger sus fronteras delante de los enemigos interiores y exteriores. Eso es lo que pasó a los judíos de Medina. Entonces, ¿qué pasó? Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. El Sagrado Corán asigna a los judíos de Medina juntos con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Nosotros lo llamamos la predicción de la batalla Jaibar en contra de los judíos de Medina. Cuando salió la conspiración de ellos, se desveló y que eran aliados dentro de la ciudad, aliados de los incrédulos que habían atacado al profeta. Bueno, Pablo reconoce que han rechazado a Jesús, pero no explica por qué. Eso es interesante. Pablo acepta que los judíos rechazaron a Jesús, pero no lo explica por qué. Romanos 10, que es una de las cartas de Pablo a los romanos, capítulo 10, versículo 16, usted ve. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Él da mucha énfasis en la palabra Cristo, no en Jesús. Ungido. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Los fariseos, los judíos lo han escuchado. Por toda la tierra han salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añadió, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Interesante. Incluso trae citas de palabras de Moisés, que el pueblo de Israel no merece ser pueblo de Dios. A un pueblo que no es pueblo, es decir, no merece ser pueblo de Dios. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. La palabra de Moisés quiere decir, incluso Pablo reconoce que ese pueblo, hijos de Israel, merecen la ira de Dios y ellos han rechazado a Jesús. E Isaías es muy osado y dice,
fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Sí? No hicieron caso al Evangelio, la buena nueva de Jesús. Pero después preguntamos, Señor Pablo, ¿qué es el Evangelio? Él empieza a cambiar el concepto. Mira, hermano, hay dos formas de la lucha. Escúchalo bien. Dos formas de la lucha. Lucha que usted lo hace afuera y contradiciendo a ellos, cara a cara, luchas. Esa lucha provocas enemistad de ellos y es una lucha que te va a sacar mucha energía. Pero hay otra lucha y más influyente. Se llama la infiltración. Lo mejor sería que tú puedas infiltrar dentro y después consigas la confianza, no jugando con celular en clase. ¿Y qué más? Conseguir la confianza. Después de eso, cuando ya tienes tus propios seguidores, ¿qué haces? Ya tienes tus propios seguidores, ya has conseguido la confianza. Entonces, paso a paso, nosotros decimos neutralizar al enemigo. ¿Cuáles son los enemigos? Los judíos que han creído en Jesús. ¿En qué han creído? Que ya la última bendición y la misericordia de Dios no ha llegado a el pueblo judío. Han aceptado que ya a partir de hoy no son el pueblo escogido. Quiere decir, la primogenitura de Ismael lo han aceptado. Y esa bendición lo han aceptado. Entonces Pablo viene a luchar en contra de ese concepto. ¿Qué debe hacer? Cambiar todos los conceptos. ¿Qué hace? Tergiversa el cristianismo de tal forma que para los judíos sea abominable. Porque para los judíos lo más importante es cumplir la ley. Para los judíos lo más importante es monoteísmo. ¿Sí? Entonces, los cristianos, a partir de Pablo los lleva a una difamación. Según los judíos, esos son extraviados. Quiere decir, nosotros los judíos nunca más vamos a convertir al cristianismo. ¿Por qué? Ellos son politeístas. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen la ley, porque no son circuncisos, porque son ateos, así prácticamente. Para los judíos, ellos se consideran un grupo de los que profanan la ley, porque no aceptan la ley, porque no se circuncidan. Es prohibido sentar con ellos en la mesa. Quiere decir, él lleva el cristianismo a un punto que sea rechazable para los judíos. Si Pablo no haría tal cosa, y los apóstoles de Jesús, que todos eran judíos y cumplían la ley, todos eran circuncisos, entonces ellos difundían la palabra, difundían en todo lado. Entonces todos los judíos del mundo convertirían al cristianismo. Pero de repente los judíos vieron, mira, ellos son paganos, ellos ya tienen politeísmo, rezan a esto. Entonces Pablo hizo que los judíos del mundo no se conviertan al cristianismo. Entonces cumplió con la misión. ¿Me entiende? Una vez tú dices, hijo mío, no fumes. El hijo no te hace caso y fuma. Una vez tú te entras entre los fumadores y vas a dar un ejemplo tan abominable del ser fumador y tu hijo dice, lo voy a rechazar, nunca voy a fumar. Es un mal ejemplo. Eso es lo mismo, el concepto es lo mismo. No fumas. Pablo, ¿qué hacía antes de convertirse y después de convertirse? Antes perseguía a los judíos conversos para que otros judíos no se conviertan. ¿Es cierto? Eliminaba a los judíos conversos. Perseguía a ellos, torturaba a ellos. ¿Para qué? Para que los judíos no conviertan más. Listo. Después, ¿qué hizo? Después ya infiltró dentro del cristianismo. Cambió los conceptos, rechazó, marcó como profetas falsos a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Hizo de mejor forma, hizo que los judíos no se conviertan al cristianismo. Eso era su objetivo. Entonces, antes de conversión y después de conversión, su objetivo no se cambió. La táctica se cambió. Perfecto. ¿Entiendes? Una vez yo, en forma de tu enemigo, lucho en contra de ti. Pero una vez vengo a apoyarte
destruyéndote. ¿Sí? Una vez digo, fulano es un pecador. ¿Por qué? Porque bebe. Todo el mundo dice, tú estás hablando mal de fulano. Pero otra vez digo, fulano es perfecto. Dice, ¿por qué? Bebe perfectamente. Es nuestro ejemplo en beber. Supuestamente lo estoy apoyando. Tú no dices, eso es fulano, es enemigo. No, pero de la mejor forma lo estoy destruyendo. Ahora vamos a ver. Pablo incluso acepta esto, aunque acepta que ese pueblo es desobediente. Vamos a ver qué dice sobre ese pueblo. El fanatismo racista del Pablo fariseo, el pueblo judío escogido por gracia, no por la obra. Quiere decir, reconoce que son desobedientes, eso no importa. Vamos a ver. En Romanos 11, capítulo 11, versículo 1 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Mira, hermanos, a ver, Jesús ¿qué dice? Dice, Dios ha elegido ese profeta entre los ismaelitas, no más de los judíos. Y Pablo lo considera como el rechazo al pueblo de Dios. Entonces te está preguntando, Señor apóstol de Jesús, ¿acaso Dios ha olvidado, ha desechado a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Es decir, yo que he infiltrado y he cambiado todo, soy israelita. Entonces Dios no ha... Porque Dios ha elegido a mí. Una mentira. Descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentas contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? A pesar que ellos eran rebeldes, eran desobedientes, eran asesinos de los profetas. Profeta Elías, cuando está denunciando en contra del pueblo judío, ¿Dios qué dice? Escucha. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Dios dice, no se preocupe, yo siempre dentro del pueblo de Israel voy a proteger mis hombres. Es decir, la misión divina nunca saldrá del pueblo judío. También, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. Que si no importa que el pueblo es desobediente. El pueblo es escogido por la gracia de Dios, entonces siempre esa bendición se queda entre ellos. Mira otra vez. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. Tú dices, en obras ellos son débiles, son desobedientes, no importa. Porque es una gracia. ¿Sabe cuál es la diferencia de la gracia? La obra. Obra, cuando tú haces obras, entonces mereces la gracia de Dios. Pero salvando solo por la gracia, tú no mereces, pero Dios actúa por su cuenta. Tú no mereces, Dios te lo da. Es como un regalo. Pero cuando sea por la obra, ellos dicen, no, eso no es como un negocio. Tú haces la obra, Dios te da bendiciones. Dice, no es por obra, es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ya no es obra. Eso es lo que pretende Pablo. Entonces, ¿qué? Aquellos que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron entre el pueblo de Israel. Y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen. Hasta el día de hoy. Quiere decir, no importa, un grupo no ha sido escogido, pero otro grupo por la fe han sido escogidos. Vamos a continuar. ¿Qué dice Pablo sobre el profeta Ismael? Ya, todo eso era como una introducción a llegar a ver el rechazo y el odio del Señor Pablo a profeta Ismael.
que no es solamente lo que nosotros decimos, o durante la historia los escribas han escrito en el Antiguo Testamento. No, Pablo, afectado por esa tergiversación histórica, empieza a atacar a Ismael y a Agar. Vamos a ver. En su carta a Galatas, Galatión en persa, capítulo 4, versículo 8, a ver qué dice. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, a más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? Quiere decir la ley y ser siervo de Dios. A las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. Escucha. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano ha trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Habla de, y continúa, alegoría de la libertad de Cristo. Se titula Gálatas 4:21. Decime, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Y el hijo de, mira, así, rechazando primogenitura, como dice. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Que si primogenitura está con el segundo. Ahora vamos a ver la respuesta de Pablo en la Biblia. Eso lo vamos a ver, no se preocupen. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, para la ley. Este es Agar, para ser esclavo. Un soldado gringo cuando llega a Medio Oriente lo que tiene en la cabeza son hijos de 2 pactos. Uno nace para ser esclavo. Entonces, con razón, Bush, Netanyahu, no sé, Clinton, ese tipo, ¿cómo se llama? Trump. Sí, señor Trumpo. Entonces, todo esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrita está. Regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Porrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, los israelitas, los judíos. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, que son enemigos. Así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la sierva y a su hijo. Echa fuera. ¿Quién lo dice? La escritura cuenta la palabra de Sarai al profeta Abraham. ¿Eso qué tiene que ver con Dios? Si uno dice una cosa en la escritura, el libro del Antiguo Testamento es como un libro de historia. Uno, en los diálogos, uno dialoga con otro, Faraón tiene un diálogo con Moisés. Entonces tú tomas palabra de quién? ¿Es palabra de Dios? No. Es palabra de Sarai. Echa a la sierva y su hijo. Pero a ver qué dice. Mira, un judío converso al profeta Jesús ha aceptado a Ismael como el primogénito. Entonces, Pablo, ¿qué le dice? No, echa a la sierva y su hijo. Eso lo dice Santa Escritura. Pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Con qué lengua te voy a explicar? Pablo dice, ¿cómo les explico? Por amor de Dios, les persigo, les apedreo, les torturo, les voy a infiltrar cambiando el concepto, rechazo a los apóstoles. Por favor, todo esto, ¿para qué? Para que rechacen la primogenitura de Ismael y que rechacen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, otra vez, sino de la libre. En Gálatas 4, lo que hemos leído, ¿no? Entonces lo vamos a pasar. La verdad, Pablo es un fenómeno que vale la pena estudiarlo. Lo que era, echa fuera a la sierva y a su hijo. Bueno, el problema es que Pablo considera que en 2 matrimonios del profeta Abraham, lo que lleva el mérito es el hijo de Sarai, que es el segundo hijo, profeta Isaac, con ese a la paz. Pero si nosotros, dentro del concepto islámico, nosotros decimos, mira, la bendición llegó primero al primogénito Ismael, también otra bendición llegó al profeta Isaac. Dios quiso elegir el último profeta, el más importante de los profetas, que era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, entre descendientes de Ismael. Y también bendijo a descendientes de Isaac, no hay problema. Pero bueno, cuando llegamos a la Biblia, muy bien, te le vamos a dar una respuesta bíblica fuerte. Listo. Si la Biblia habla que Sarai era la media hermana de Abraham, ¿sí? En la Biblia, en Génesis, capítulo 7, de versículo 10 a 20, Génesis, capítulo 20, versículo 2 a 18, habla del matrimonio con la hermana. Dice Abraham. Pero profeta Moisés, en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 22, dice, la maldición a quien se case con su hermana. Entonces, ¿cómo tú quieres juntarlo? ¿Sí? Vamos a ver. Es un sitio bíblico. Dice, Abraham y Sara eran hermanos. Problema, Abraham admitió que Sara, su mujer, era realmente su hermana. Génesis 17, de 15 a 16. Pero el incesto es claramente denunciado como pecado en muchos pasajes bíblicos, como Levítico 18, 6, 20, 17. De hecho, el Señor declara, maldito aquel que acostarse con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Deuteronomio 27, 22. Solución. Supuestamente va a ver qué solución da. Abraham no estaba redimo de pecado. Interesante. ¿Cómo revela su mentira al rey Abimelech con respecto a Sara? Dice, mira, tal como mintió, entonces se casó con su hermana. ¿Cuál es el problema? La Biblia y los bíblicos, a uno le importa defender a los profetas. Como Ayatollah Jawad dice, si no fuese por el Sagrado Corán, todos los profetas salían entre los fornicadores, adúlteros, mentirosos, conspiradores, incestuosos, etcétera, etcétera. Solución. Abraham no estaba redimo de pecado. No importa. Diga que Abraham era un fornicador. No importa. Y de hecho, él admitió que Sara era hija de su padre y no de su madre.
y que ella vino a ser su mujer. Génesis 22, 12. Sin embargo, aún así, no hay prueba de que Abraham hubiera violado una ley por él conocida, por dos razones. Uno dice, es la ley de Moisés, y primera razón dice, las leyes de incesto solamente fueron dadas por Moisés 500 años tras Abraham. Eso no importa entonces. Por lo tanto, ciertamente él no podría ser responsabilizado por leyes que aún no habían sido promulgadas. Qué tonta solución y sinvergüenza solución. Sí, no hay problema. Bueno, aún así, la Biblia que dice, Deuteronomio capítulo 27, 22 dice, maldito el que se acuesta con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Por favor, todo el pueblo dirán amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el pastor, el fin de la semana, quiere viajar a Texas. En una asamblea. Bueno, es una danza espiritual. Bueno, sí, que son actrices de Hollywood, no importa. Pero por favor, retribución. Que el pastor pueda viajar en primera clase, hermanos. Amén. Que el pueblo diga amén. Amén. Pero por favor, no publiquen mis fotos en su Facebook. Y con quién salgo, no importa, hermanos. Amén. Amén. Y al final el Espíritu Santo me va a... Mira, esa fe, ¿para qué sirve? Es para purificarnos. No importa. Entonces debemos cometer el pecado para que esa fe tenga su función, que me purifica, ¿me entiende? Tanta fe, como tú tienes tanta plata para gastar, ¿me entiende? Esa fe tan fuerte que tenemos es para que funcione de algo, ¿no? Gocemos la vida, gloria a Dios. Bueno, entonces, interesante. Vamos a volver. Pablo insiste a quitar la herencia de Ismael. ¿Me entiende? Pero la verdad, si seamos bíblicos, en la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 21, dice, aunque un hijo sea de una esclava o una mujer en la posición que no sea una mujer querida, igual llevará el mérito de primogénito. Señor Pablo no tenía la Biblia en la mano, eso era el problema. Aunque dominaba muchos pasajes que estaban a su favor, pero olvidaba. Y aún más, él no tenía laptop. Y en aquel día internet no estaba de banda ancha. En tiempo de Pablo, internet era débil. Era dial-up. Entonces no tenía acceso a Biblia paralela para ir a buscarlo, para encontrar ese pasaje. Para cuando quiere inventar una creencia, no lo contradiga a la Biblia. A ver qué dice, Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 15. Si un hombre tiene dos mujeres, como el caso de Abraham. A ver qué dice la Biblia sobre el caso de Abraham, ¿no? Pablo pretende que sois hijos de siervos, pero a ver qué dice la Biblia. Si seamos bíblicos, seamos bíblicos. Entonces dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos. Si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, no lo puede abandonar, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él pertenece el derecho de primogenitura. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere, Pablo? Bueno, el problema, la verdad, es que Pablo sabe, que Ismael ha heredado la profecía y el guía, según el Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Baqara, aleya 127. Dice: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Y cuando Abraham y Ismael levantaban los cimientos del templo de Kaaba,
imploraron, oh Dios, sustentador nuestro, acéptanos esto, pues ciertamente solo tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Escucha siguiente aleya. 128. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وجعلنا مسلمين لك. Dios, pónganos musulmanes ante ti, para ti. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Y de nuestro descendiente, un grupo de musulmanes ante ti. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Muéstranos nuestros ritos de adoración y acepta nuestros arrepentimientos, pues ciertamente solo tú eres el aceptador de arrepentimiento, el dispensador de gracia. Y sigue. Eso es lo importante. La súplica de Abraham y la súplica de Ismael, lo que Dios respondió en contra de voluntad y del interés del pueblo judío, en contra de lo que rechazaba Pablo. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dios levanta, elija entre ellos un mensajero que recita para ellos tus palabras, ayat, y les enseña a ellos el libro y la sabiduría y los purifica. Tú eres quien decide sobre todo y sabe todo. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ¿Quién va a rechazar, va a aborrecer de la conducta, de la fe de Abraham, sino una persona que se muestra como un tonto? وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ. Le hemos elegido a Abraham en este mundo material y en el día más allá es el de los bondadosos. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Cuando Dios le dijo a Abraham, sea musulmán, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Enseguida aceptó. Abraham se hizo musulmán. Musulmán quiere decir la persona que cree en todos los profetas de Dios, incluso el último profeta que es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y cree en los 12 imames. Sin duda, Abraham era un musulmán perfecto. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. Abraham, incluso el mismo Israel, profeta de Jacob, en su testimonio dieron a sus hijos, en su testamento dijeron a sus hijos, Ya baniyya inna Allah astafa lakumuddin. Oh hijos nuestros. Abraham dijo a sus hijos, y Jacob, profeta de Jacob, padre de los judíos, padre de los israelitas, dijo a sus hijos, oh hijos míos, Dios ha elegido para vosotros la religión, el Islam. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. No mueran sino ser musulmán. Profeta Jacob dijo a sus hijos, no mueran sino musulmán. Entonces, el Sagrado Corán, aquí en esa ley, que es Suratul Baqarah, capítulo 2, versículo 133, reprocha a los judíos. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ. ¿Acaso estaban presentes cuando le llegó la muerte al profeta Jacob? ¿Estaban presentes? إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. Cuando preguntó a sus hijos, ¿qué van a adorar después de mí? ¿Qué van a profesar como religión? قَالُوا. Todos los hijos de Jacob respondieron, نَعْبُدُ إِلَهَكَ. Adoramos tu Dios. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. Adoramos a Dios de Abraham y Dios de Ismael y Dios de Isaac. ¿Qué quiere decir? Prefiere Ismael a Isaac. Dios de Abraham, Ismael y Isaac. No es Dios tribal de los judíos, Dios de Isaac o Dios de Jacob. No, no. Dios de Abraham, Ismael y Isaac son lo mismo. Es lo mismo. Ilaha wahida, es un solo Dios.
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Los hijos de Jacob dijeron, nosotros somos musulmanes antes de Dios. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. Ellos son pueblos pasados. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. Ellos han pasados. Si eran buena gente, ya es para ellos. Si eran mala gente, era para ellos. Pero para vosotros es lo que obran. Lo que obran. No es por la gracia, es por la obra. وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. No les van a preguntar por lo que anteriores han hecho. Cuídate tu propia obra. ¿Sí? Usted puede verlo en el Sagrado Corán. Hemos terminado esa parte. El tema de Señor Pablo, la conclusión que la primogenitura de Ismael durante la historia ha sido el tema de rechazo, incluso de Pablo, que llevaba el rencor en contra del Santísimo Jesús por su anuncio de que la va a volver la bendición de Dios a esa primogenitura con la venida del último profeta, que es Muhammad. Inshallah, mañana vamos a continuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما